Derroche de optimismo. Derroche de optimismo, euforia casi. Euforia, casi. El presidente está en su prime, o así se siente él, por lo menos tras el triunfo electoral, tras variables financieras que empiezan a acompañar con mucha claridad y con novedades políticas que sin duda también le alimentan ese entusiasmo que desplegó ayer en una inauguración, algo que el presidente no suele hacer, cortar cintas. Inauguración de una obra pública, no, de ninguna manera. Claro. Estaba inaugurando ayer el presidente en un encuentro con empresarios las nuevas oficinas de la Corporación América. Recordamos la Corporación América, la concesionaria de los aeropuertos. Empresa que conoce muy bien. Exactamente, la concesión de los aeropuertos al mando de Eduardo Norquera, para quien el presidente Javier Milei trabajó hasta antes de dedicarse a la política. Bueno, habló ayer ante esos empresarios y, como bien decía Damián, derrochó optimismo. Absolutamente. Habló sobre la economía que se imagina y la política que se imagina y cuál es el poder que le dieron las urnas. Claro, la interpretación del presidente es muy particular y entiende que votos significa prácticamente algo así como apoyo irrestricto y que también eso le da mucho sustento para avanzar con su agenda de reformas. Hay que ver después si los números de una elección después son los números del Congreso, pero por ahora los números lo vienen acompañando en la previa. Los números lo vienen acompañando en la previa y cierta comunión un poco más clara que lo que vimos hasta acá entre el Congreso y demandas que el presidente cree que tiene la sociedad, particularmente las reformas que están en carpeta, como esencialmente la laboral y la tributaria, dos ejes que están en el debate público y que están en la calle, porque bueno, hay realidades que así lo ameritan. En todo caso, la definición del presidente, yo no sé si es para salir despegados o porque puede ser un shock, pero mirá lo que decía respecto de abrocharse cinturones. Si uno mira las elecciones en términos de las distintas fuerzas y no ajustando y mezclando cosas que no se mezclan y que después los hechos demostraron que no se juntaban ni no se sumaban, y que era solamente una estrategia para maquillar lo que iba a ser una derrota furiosa. Es interesante porque el resultado fue 41-24. Y 41-24 se llama primera vuelta. Y eso abre las perspectivas para, digamos, no solo para que estemos más tranquilos, sino para poder avanzar con mucha más fuerza, porque nosotros no vamos a calmar nuestra vocación reformista. Y el apoyo que hemos tenido lo que va a hacer es que aceleremos aún más. Así es que abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas. Vértigo. Vértigo y un recordatorio. Cuando el presidente, el entonces presidente, hoy ex, por supuesto, Mauricio Macri, el gobierno en 2017 ganó las elecciones, no fue el estilo de Macri, es muy diferente, es mucho más sobrio, pero tuvo una definición similar en el sentido de decir, se viene el gobierno de las reformas permanentes. Algo parecido, abróchense los cinturones, vamos a acelerar. Bueno, no pasaron cosas. El número que daba era ese 41-24. Ya se está anticipando a que el 24% que sacó Fuerza Patria con ese sello sea lo único que quede dentro del bloque del PJ. O sea, se está imaginando el presidente algo que empieza a dibujarse, la ruptura del bloque del peronismo en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la Nación. Todavía no está traducido en términos parlamentarios,
pero es lo que se está imaginando la Casa Rosada y lo que está temiendo el Consejo Nacional del PJ. Claro, y lo propio que, bueno, sobrevuela, por supuesto, en la interna del PJ, ese 41-24, con el porcentaje que daba, era exactamente lo que anticipaba el gobierno como modo de presentar un triunfo, si los números eran más complicados, antes de las elecciones. Las vueltas de la vida hace que probablemente el gobierno tenga la posibilidad de... Bueno, efectivamente los números se correspondieron con eso. Pero seguimos con las declaraciones de ayer del presidente ante los empresarios. Te lo contábamos en la venta, ya no se va a hablar de una economía que crece a tasas chinas, ya no se va a hablar de tasas de un mundo que crece a tasas chinas como ejemplo de tasas exorbitantes de crecimiento, sino que según Milei se va a hablar de tasas argentinas. Hoy asoman los primeros rayos de la mañana, pero el cambio necesita tiempo para iluminar todo nuestro cielo. Para acelerar este proceso, ahora vamos a emprender el desafío de aprobar el presupuesto 2026 y sacar las reformas en materia tributaria, laboral y de seguridad, porque el país sigue necesitando más libertad y más seguridad para crecer. Es decir, que si hacemos las cosas bien, el mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas por los próximos años. Este ritmo de crecimiento, si logramos todas las reformas, implicaría duplicar el PBI cada 7 años nada más. Bueno, está hablando de un país muy distinto al que tenemos, ¿no? Duplicar el PBI cada 7 años, una barbaridad, lo que dice claro, en términos de crecimiento. Y nadie niega el potencial, lo que pasa que, bueno, un gran sí en el medio, que es si hacemos las cosas bien, y uno se animaría a agregar si hacemos todo bien, todas las cosas bien, y bueno, se sabe que incluso con las mejores intenciones los errores ocurren. Sí, además de hacer las cosas bien no significa lo mismo para todo el mundo. Entonces también bueno, significa ponerse de una economía que duplica su PBI claro. Está bien para todo el mundo. No, eso sí. Ya pero, no hay caído, ya hay una pobreza claro, que... Claro, el problema tiene que ver con... Si eso pasa... Sí. Pero bueno. Es con quién es adentro y con quién es afuera. Y que de hecho eso también tiene que ver con lo otro que decía. Hay un sector de la economía que va a tener que ir esperando de a poco, que tiene que ver con cómo va a ir mejorando el bolsillo de la gente, es decir, también el nivel de empleo y la calidad del empleo en Argentina, que eso es la otra parte que habló digamos, de las perspectivas. Duplicar el PBI cada 7 años, pero ¿qué puede llegar a pasar con el bolsillo? Esto decía. Ahora, tampoco podemos dar este crecimiento por sentado. Depende desde que el gobierno sigamos manteniendo la responsabilidad fiscal y política que nos caracteriza, para que la gente pueda ahorrar e invertir sin temor a cimbronazos. Este crecimiento tampoco se va a sentir de forma inmediata. Va a ser una mejora paulatina en el bolsillo de la gente, pero tengan la certeza de que los argentinos de bien van a estar cada día un poco mejor. Bueno, esto es un cambio respecto de las expectativas que busca generar, más allá de que, bueno, plantea un futuro luminoso. El presidente es bastante cuidadoso en algo que hasta ahora había sido abordado de una manera diferente. Siempre el gobierno presentó 2024 como el año del ajuste, 2025 como el año de la recuperación del poder adquisitivo, del crecimiento de la economía y sobre todo de los salarios reales, algo que no ocurrió. La economía sí se recuperó, después se estancó, etcétera, pero los salarios no vieron esa mejora tan contundente y tan marcada que se pronosticaba hacia fines de 2024 y que se abortó esencialmente en febrero de 2025. Muchísimo más cauteloso a la hora de plantear ese escenario para los próximos meses y sobre todo para el próximo año. Ya no habla de los salarios se van a disparar el año que viene, etcétera. Habla de mejoras paulatinas para en 7 años duplicar el PBI. Sí, claro. O sea, hay que esperar. Hay un mensaje de 2 velocidades, es aguanta gradualmente para que tu vida sea brillante alguna vez. Y también habló de responsabilidad política y ahí hay mucho que el gobierno se empieza a entender, que empieza a cosechar también digamos, lo que viene sembrando entre los gobernadores, básicamente, que ahí entiende el gobierno que, por ejemplo, mencionaba el tema del presupuesto, va a darle frutos
que tiene que ver con llegar a un acuerdo entre todos los mandatarios del país, y ahí está identificando el gobierno que Santilli se convirtió en una figura clave y se nota en una decisión que tomó En pocos el días, gobierno, hay que en pocos días. reconocerle, Sí, claro. sí, la habilidad que ha tenido para concentrar, valga la redundancia, cierta centralidad que no estaba tan garantizada. No, ni tan dada. absolutamente. De hecho, había llegado casi como un, digamos, Outsider. un outsider con una oficina chiquitita, con una responsabilidad importante, pero ayer el presidente decidió ampliarle el monoambiente a Diego Santilli y le devolvió competencias que le habían quitado antes de entrar. Recordemos que el Ministerio del Interior había quedado muy chiquitito, le habían sacado el Registro Nacional de las Personas, le habían sacado Deportes y Turismo, le habían sacado también Migraciones. Bueno, ayer el gobierno decidió revertir algunos de esos cambios y hoy se publicó un decreto de necesidad de urgencia, el que se venía hablando, donde le dan a Santilli más poder. ¿Qué le dan? Finalmente, el Registro Nacional de las Personas, o sea, la documentación que se le habían dado a Patricia Bullrich, es decir, a las fuerzas de seguridad, algo que no ocurría en Argentina desde la última dictadura militar, que estaba, digamos, la registración de los ciudadanos en manos de la Policía Federal. Y, de hecho, ¿se acuerdan? En una época todavía teníamos que gestionar el pasaporte en la Policía Federal. En la policía, Bueno, claro que eso sí. quedaba, era una herencia de la última dictadura, eso se había terminado, vuelve a manos civiles, es una decisión también política importante, más allá de la caja. Y también le dan Deportes, algo que tiene mucha capilaridad también para vincularse con provincias, municipios e instituciones intermedias. La AFA, que no es nada menor, digamos, sentarse a discutir con la AFA. Alguien que viene con mucho historial de dirigencia deportiva, ¿no? Por River. Claro, Santilli está asociado directamente, el padre fue presidente de River. Y también le dan un área que había quedado... Esas cosas que son medio grises de la administración pública, que había quedado en su momento dentro de, ¿se acuerdan? La vicejefatura ejecutiva que existió en un momento, que no es la que tenía Catalán, que es la de las relaciones parlamentarias. No, gris, pero... Hiper indispensable para alguien que le dicen, vos tenés que lograr ciertas leyes. Claro, le habían dado la responsabilidad política, pero no la oficina. Claro. Ahora también con la decisión de hoy le asignan formalmente la relación parlamentaria. Hay algo que se nota, que en la relación hacia adentro del gobierno, Santilli, Karina Milei ya lo ve como un soldado propio. O sea, le da más responsabilidades. Bueno, el PRO también. Soldado de ellos. Como un soldado de ellos. Sí. No, así que ahí se empieza a armar también una nueva figura de un ministro político, pero también con peso dentro del gabinete, algo que no se sabía muy bien cómo iba a funcionar. Bueno, empiezan a darle más poder a Santilli. Y para todos los que desmerecían o no le adjudicaban tanta importancia al RENAPER, a la cuestión de los documentos, yo solo quiero recordar que a Florencio Randazzo todos lo recordamos y lo tenemos con un alto nivel de visibilidad por el DNI. Sí, claro. Por el cambio de DNI. Así que a no menospreciar esos cambios que están en la vida cotidiana de todos los argentinos, como tener que ir a modificar el documento.